Buenas tardes. Soy Carlos Turegano, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, y os transmito mi más cordial bienvenida. Con la ponencia de hoy cerramos esta primera parte del ciclo de Ciudades de Arquitectura que organizamos con la Fundación Ibercaja. Cerramos esta primera parte que nos ha llevado el mes de noviembre y ya os anuncio que luego tendremos la segunda parte en febrero, de las que os daré algún breve avance. Este ciclo lo organizamos en colaboración con la Fundación Ibercaja, nuestro Colegio de Arquitectos. Quiero agradecer a Inés, en representación de la Fundación, porque realmente es grato y fácil trabajar con ella. Nos hace las cosas realmente eficaces y agradables. Bueno, a lo largo de este mes de noviembre hemos dado una visión, hemos podido disfrutar de cuestiones tan interesantes como la fundación romana, los burgos medievales, los recintos amurallados y su derribo, los ensanches y la evolución hasta nuestros días de ciudades como Pamplona y Toulouse, dos ciudades europeas situadas cada una en una vertiente del Pirineo, una antigüedad de 2000 años. Todo ello a través de los arquitectos María Ormeneta, Pachi Chocarro y Javier Borobio, los primeros en lo referente a Pamplona y Javier en lo referente a Toulouse. A través de una mirada dibujada del arquitecto Juan Carlos García Perrote, nos sumergimos en la lejanía de los Jutón, en la importancia del eje central, en el urbanismo y el eje simbólico central que tiene una plasmación física en el urbanismo de Pekín y ciudad de 3000 años de antigüedad. Hoy cerramos con una ciudad más joven, pero no por ello menos importante, porque Boston, de la que nos hablará hoy Isabela García de Rentería, es una ciudad no menos fascinante y con un gran peso histórico en los Estados Unidos. Es evidente que el ciclo está teniendo una buena acogida, que las visualizaciones en YouTube son numerosas y, por tanto, os puedo dar como avance que en el mes de febrero habrá una segunda parte con otras 4 ciudades también interesantes. Algunas de ellas os avanzo que estamos planteando a través del equipo formado por los arquitectos Raimundo Bambó, Ricardo Marco y el historiador del arte Carlos Will. Están trabajando en ciudades tan fascinantes como Chicago, con la huella de Sullivan, los primeros rascacielos, Frank Lloyd Wright, Mies van der Rohe, y otra ciudad tan interesante como puede ser Caracas y su fundación en la época colonial española. Con esto cierro esta parte institucional de terminar esta primera fase del ciclo y doy paso a Inés para que se presente a Isabela de Rentería y que proceda a ilustrarnos con esta, seguro que interesante, cuarta ponencia sobre Boston. Gracias. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Tal como ha comentado Carlos Turegano, el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, hoy nos vamos a Boston, una de las ciudades más antiguas de los Estados Unidos, capital y ciudad más poblada del estado de Massachusetts. Boston es también la ciudad más poblada de Nueva Inglaterra. Su área metropolitana está constituida por 92 municipios, uno de ellos Cambridge. El río Charles separa la orilla derecha de Boston de la orilla izquierda de Cambridge, la famosa ciudad universitaria donde se encuentran 2 centros líderes en investigación: Harvard, la institución de enseñanza superior más antigua del país y una de las cunas mundiales del saber, y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Boston tiene 28 universidades. Sus universidades son el origen de la reputación intelectual y cultural de la ciudad natal de Edgar Allan Poe. Mark Twain escribió una vez: en Nueva York preguntan ¿cuánto dinero tienen? Y en Boston la pregunta es ¿cuánto sabe? De Boston y de su arquitectura va a hablarnos hoy Isabela de Rentería Cano, profesora de proyectos de la Escuela de Arquitectura de La Salle, Universidad Ramon Llull, donde ha sido subdirectora y jefa de estudios. Pertenece al grupo de investigación
Human Environment Research de dicha universidad. Isabela Rentería es arquitecta por la Universidad de Navarra, maestría en diseño de arquitectura y urbanismo en la Universidad de Harvard y doctora en arquitectura por la Universidad Ramon Llull, donde recibió el premio extraordinario de su tesis doctoral. Muchísimas gracias, Isabela, estamos deseando escucharte. Gracias, por supuesto, al Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón y gracias a todos ustedes por acompañarnos en este viaje. Les dejo ya con Isabela. Gracias. Gracias a todos por su asistencia. Gracias a la Fundación de Ibercaja, al Colegio de Arquitectos de Aragón, por la invitación que me han hecho para poder hablar de Boston. Hablaré de los trazados, los parajes, la arquitectura, que son la memoria física de la historia de una ciudad, pero también de las historias de la gente que allí vive y vivió. La historia de Boston está ligada al agua, al mar y a los ríos. En la imagen vemos Boston desde Cambridge, al otro lado del río Charles, que es otro frente de mar. El río, como una fuerte presencia, fue uno de los temas que me inspiraron, no sin una cierta morriña, en la redacción de mi tesis de máster que realicé allá y que me remitieron al río Ebro en Zaragoza. Esa morriña la explicaba Dámaso Alonso, poeta de la generación del 27, durante su estancia ya al final de su vida en la Universidad de Harvard, y explicaba cómo era un río muy alegre en verano, pero que en invierno le transmitía una terrible tristeza y que paseaba por sus orillas, y por eso le dedicó un poema a un río llamado Charles, en el año 1954. Toda ciudad es única por su historia, su geografía, su arquitectura, pero hay ciudades en las que el emplazamiento juega un papel más importante, predominante en la vida y en la forma urbana. Boston es una de ellas. Y además, como en Estados Unidos las cosas a veces pasan de una forma superlativa, lo hace de una forma muy radical. Comenzaré con una breve explicación del origen y la implantación, una introducción, para seguidamente exponer tres aspectos de la ciudad, en tres apartados, que la definen y la hacen especial. El primero es su construcción entre lenguas de agua, a las que ha ido robando terreno. Boston vive sobre el agua, rodeada de agua, y creció ganando una ingente cantidad de tierra al mar. Si la historia de la urbanización de los Estados Unidos es la historia que está ligada a la ordenación de una tierra virgen, en el caso de Boston se muestra sobre todo, como explica Alex Krieger, el valor y el esfuerzo que supone la construcción de un lugar. El segundo aspecto que la define es su relación con la naturaleza. Boston es pionera en disponer de una red de parques alineados, conectados, como una espina verde que atraviesa la ciudad entera y que se remonta al siglo XIX. Y el tercer aspecto es su carácter híbrido, que la hace la ciudad más europea de Estados Unidos. Fue el principal puerto de desembarco de las colonias desde Inglaterra y la huella ha quedado en el trazado, así como en las instituciones y en las costumbres. Esto se ve en su arquitectura y en sus calles. Es de las pocas grandes ciudades del país en las cuales pasear es un verdadero placer. Bibliografía, principalmente. Me he basado en tres libros que hacen un análisis exhaustivo de Boston y su emplazamiento. Mapping Boston, de Alex Krieger, Ganando terreno, de Nancy Sisholz, Inventando el Charles Rivers, de Carl Haglund. También La imagen de la ciudad, un clásico de Kevin Lynch, que toma la ciudad de Boston como uno de sus casos de estudio. La ciudad y su implantación. Boston es la capital del estado de Massachusetts, con un área metropolitana de unos 4,5 millones de habitantes. Está situada en el norte de la costa este de Estados Unidos, como a 3 horas largas de coche desde Nueva York. Está en el centro de la bahía de Massachusetts, protegido, como ven, por el Cape Cod, al sur, y desde Inglaterra es el primer puerto en línea recta.
La latitud más o menos es la de Bilbao. El primer asentamiento, y lo vemos en la imagen de la derecha, es en la península de Schwalmund, denominación que dieron los primeros colonos, derivada de Mushwabomuk, nombre original de los indios Massachusetts, una de los indios pertenecientes a los Algonquians. Quiere decir donde hay un gran río, y se referían al Charles, pues está justo situado en el estuario, ese es el Charles River, en el estuario de este río. Originalmente el río Charles se llamaba Massachusetts y es el que da el nombre a toda la bahía. Pero posteriormente, en el siglo XVII, le cambian el nombre por el heredero Carlos Estuardo. Es el río principal de tres que desembocan en la bahía. Ese es el Charles, por aquí está el Mystic y aquí está el Milton y Neponset. La ciudad fue fundada en 1630 por John Winthrop de la compañía inglesa Massachusetts Bay, por recomendación de un reverendo solitario que vivía allí en la zona, que era el reverendo Blackstone. De hecho, el Common, que es el parque que ven aquí, era su granja. Los primeros pobladores eran puritanos ingleses que huían de persecuciones en el país y le pusieron el nombre de su pueblo de origen en Inglaterra. Así como en las colonias españolas la cuadrícula ordenaba las implantaciones en el territorio, en las colonias de origen inglés se implantaba un espacio verde comunitario alrededor del cual se construían las instituciones. Este centro comunitario era un simple césped con arbolados. Era una visión idílica de las zonas rurales de las cuales procedían. En Boston, esta centralidad competía con la actividad que dependía del mar, ya que estaba basada su economía en la pesca y también en la llegada de mercancías. Entonces, vemos aquí la primera ensenada. También, aunque el terreno es llano, el terreno de la península tenía varias colinas. Tenemos aquí Beacon Hill, aquí está North Hill y Fort Hill. Estaba unida a la tierra firme por un cuello estrecho, que era la calle Cornhill. Hoy en día es la Washington. Todavía se puede reconocer porque mantiene el recorrido. El trazado de las calles eran caminos de los indios y se denominaban pues, del muelle al molino, del puente a la casa de reuniones. El primer aspecto que define la ciudad, que abre el primer apartado, es el crecimiento que realizó la ciudad sobre el agua. Boston se abarca desde el agua, desde sus numerosos puentes, carreteras que la unen a tierra de una costa a otra, o desde el aire aterrizando en la bahía, puesto que el aeropuerto está justo enfrente de la ciudad. Aterrizas casi sobre el downtown de Boston. Desde la fundación de la ciudad, el uso y definición del frente marítimo ha sido uno de los asuntos principales. Conforme iban llegando remesas de inmigrantes, se ubicaban en lo que son los tinglados del puerto y conforme iban subiendo de categoría, se mudaban hacia el interior. El crecimiento de Boston ha sido ganando muchísimo terreno al mar. La ciudad tiene no solo una historia social y arquitectónica, sino también su propia historia topográfica, que originalmente fue escrita en los años 50 por Walter Whitehill y más recientemente trabajos como el de Nancy Sees-Holtz nos muestran este crecimiento de la ciudad y tierra que van parejos. Aquí vemos en el plano de la izquierda, más claro es la situación prácticamente actual y en oscuro era el perímetro en el momento de su fundación, en 1636. El territorio es ingente y se implementó pues, cogiendo tierra de algunas de las colinas. Aquí vemos una foto de la excavación de Fort Hill, a la derecha.
Desde luego era un puerto muy protegido, pero no cabe duda que era un lugar difícil, requirió muchísimo esfuerzo, puesto que eran terrenos inundables, había subidas de mareas, tenía una extraña forma, las colinas que se posicionaban en distintos lugares, por lo cual todo el trayecto del centro, todos los trazados son retorcidos. Y como un palimpsesto, cada lugar es una superposición de muchos cambios, a veces también debidos a fuegos, porque hubo varios que quemaron el centro de la ciudad. El comercio y fabricación de barcos de mayor envergadura prosperaron y se construyeron más muelles en la ensenada, que vemos aquí, rellenándose poco a poco. Este es uno de los primeros rellenos que voy a explicar. También la ciudad creció hacia la laguna del norte, de los Molinos, y hacia Back Bay. Posteriormente también lo hizo hacia el South End, pero me voy a remitir solamente a las primeras tres. Esta es la parte este, la ensenada este, o el Mill Pond, que es la laguna de las Molinos, y Back Bay, estas tres. El crecimiento en la parte alrededor del puerto, los muelles, se debió a proyectos de iniciativa privada. Era bastante fácil porque la ordenanza de las colonias permitía a los propietarios de los muelles el apropiarse de la explanada delante de su muelle y eran propietarios hasta la cota más baja de la marea. Por tanto, fue como un crecimiento muy natural. Posteriormente, algunas de las ampliaciones de terreno se realizaron conjuntamente entre propiedad privada e instituciones públicas. Se empezó, por lo tanto, por el Town Dock, que es este de aquí. El primer puertecito era este pequeño, Rada de aquí, y aquí estaba la Casa del Gobierno. En 1711, y después de un incendio, se construyó la State House y el Long Wharf, que es la prolongación de la Casa del Estado, de la Calle del Estado. Anteriormente era la Calle de King, pero con la independencia cambiaron el nombre de la ciudad. Todas las calles acababan en los muelles, porque era el lugar más importante de la ciudad. Casi todas las historias de Boston se relacionan con la encrucijada que tenemos entre la State y Cornhill, hoy llamada Washington, en esta zona. Cerca del State se construyó el Faneuil Hall, rellenando alguno de los diques. El Faneuil Hall, que lo promovió un rico mercante, Peter Faneuil, en 1742, era un mercado a la forma inglesa, con la parte inferior de compraventa y arriba eran las salas de reunión del pueblo, donde se realizaron muchos de los mítines previos a la independencia. Boston, por entonces, seguía teniendo un trazado medieval basado en la topografía y los caminos, y si bien hasta el 19 no impone una cierta ordenación con preferencia de calles rectas y cuadrículas, en el siglo XVIII el alcalde Quincy, que fue a Filadelfia y quedó admirado del orden de la ciudad, promovió la realización de un mercado justo delante del Faneuil Hall, que es el mercado Quincy Market, con 3 naves ordenadas ocupando terreno sobre el mar. El Quincy Market, que lo ven en la imagen, fue restaurado en varias ocasiones. Vemos las tres naves y el Faneuil Hall al fondo. Y fue uno de los primeros mercados de abastos que se convirtió en mercado de comida, como luego ha ocurrido con la renovación de muchos mercados. El segundo relleno es el Triángulo Bulfinch, se llama. En el siglo XVIII, después de la independencia, aparecen signos de refinamiento en la ciudad de Boston con la construcción de la nueva Casa del Estado del arquitecto Charles Bulfinch. Bloques de casas adosadas, varias iglesias y planes de extensión ordenados como este triángulo que les voy a explicar, que cubre la ensenada norte,
Bulfinch era arquitecto y fue el presidente de la Junta que planificó el relleno de este terreno. Este crecimiento, como en general otros de la ciudad, se realizó también con iniciativa privada, porque la ciudad se servía de esta iniciativa y compensaba a los propietarios con terrenos en otro lugar. La operación consistía en el relleno del Mill Cove, o el Mill Pond, aquí, que era un lugar en que los propietarios se habían comprometido a mantener la presa y los distintos molinos para alimentar a la ciudad y dar servicio, pero como eran muy productivos, los vendieron, la laguna empezó a recibir vertidos y quedó en un estado bastante como de olor, ¿no? Con lo cual empezó una campaña popular de relleno. Se aprobó en 1807 para construir un barrio de clase media y el trazado es en forma de triángulo, por eso se llama Bulfinch Triangle o el triángulo de Bulfinch. Una primera llegada del ferrocarril por el norte con las esplanadas de vías pues lo consolidó como la estación del norte de la ciudad. Al este, en esta zona de aquí, al oeste, perdona, en esta zona de aquí, creció un barrio que en el siglo XIX fue una de las zonas más densas de la ciudad. Había una fuerte población muy numerosa de migrantes judíos y gracias a que estaba al lado del río y le servía de esparcimiento, generó una cierta conciencia de que el río podía ser un lugar de expansión y luego fue un poco la causa o el origen de los parques proyectados por Frederick Law Olmsted, del cual hablaré posteriormente. Se ve aquí en la imagen también la presa del Charles, que se construyó, esta es una foto del año 25, que se construyó a principios del siglo XX y que permitió la conversión de toda la explanada del río. El siguiente episodio y el último de relleno es el Back Bay, una zona de arquitectura victoriana que conserva casi la totalidad de sus casas y las iglesias que muchas congregaciones construyeron allá después del fuego de 1872. Fue el relleno de mayor tamaño y más determinante de la configuración central de la ciudad. Duró unos 150 años y se realizó mediante varios proyectos. El barrio de Back Bay llenó lo que era el West Cove, que es esta parte de aquí, o Ensenada Oeste, una gran balsa a lo largo del río Charles que ocupaba toda el área norte del cuello de la península, una vasta cantidad de terreno para la que se necesitaron ingentes cantidades de grava y tierra. Primero, en 1821, se construyó una presa que cerraba la Ensenada, es esta de aquí, y era una carretera de peaje entre Brookline y el centro de Boston. En 1825, ante el vertedero en el que se había convertido la cuenca, se construyó un dique intermedio y se decidió rellenar la parte inferior. La parte está inferior. También las fábricas que existían al lado del Common, aquí vemos el Common, eran fábricas de cuerda, se eliminaron y se convirtió esto posteriormente en lo que es ahora el jardín público. También a través de la cuenca se dispusieron dos entradas de ferrocarril, una desde el este, que hoy es el Turnpike, la entrada de una de las autopistas, y la de Providence, que venía desde el sur hacia el norte. Junto con la que he explicado de Bulfinch, son las tres principales entradas por tren a Boston. Estas vías, lo que ocurrió es que bloquearon el flujo de agua de la cuenca y esto llevó a que se rellenara, una obligación de rellenar esta parte de la zona, porque estaba colmatada de residuos. Los molinos de harina no eran rentables y en 1850 se decidió su relleno y la venta de los nuevos terrenos para construir. Algunos de estos terrenos los solicitaron compañías ferroviarias, otras compañías privadas y el Estado tuvo que vender bastante.
porque tenía que sufragar el relleno. Se quedó con una pequeña cantidad, la más cercana al centro, que es esta de aquí, y que es la primera que se desarrolló. Hoy se llama Back Bay al espacio que hay entre Arlington, Massachusetts, Boylston y la Esplanada. Pero originalmente era todo este espacio de aquí. El relleno se empezó a ejecutar en 1855 con un plano de ordenación propuesto por la comisión a cargo de su desarrollo. La altura original de la presa se elevó para no sufrir inundaciones y también porque era un barrio para clase alta y querían y exigían sótanos. Esto, como veremos ahora, causó varios problemas en los terrenos de alrededor y en los barrios ya colindantes. En 1861 se realizó la parte perteneciente al Estado, que es esta más próxima, y en 10 años ya se había rellenado el resto. También se empezó a construir la edificación, originalmente por esta zona. La unión entre tramas era uno de los temas a resolver. Cómo unir un trazado que existía con otros trazados como de sutura, ¿no?, que existían en la zona. Eran diferentes grados, el trazado original y los existentes, y la solución fue trazar 2 diagonales paralelas a las vías del tren de Providence, que son Columbus y Huntington, estas dos. Entonces, prolongar las calles que venían del sur y las calles que venían de Back Bay desde arriba, prolongarlas hacia abajo y con puentes solventar la altura de las vías. Toda la trama queda cosida. El otro problema por solventar era la diferente altura. Back Bay se había elevado 1,5 metros. Las casas del sur, que originalmente desaguaban en Back Bay, recibían el retorno de sus residuos. Y entonces, por fuerte que parezca, la decisión del ayuntamiento fue apuntalar las casas. Aquí vemos en una foto cómo las elevan, 1,5 metros, elevaron las casas de toda la calle Church, también la de Suffolk, y elevaron la cota de la calle. Esta es una vista de la Commonwealth a la izquierda, con la gran avenida central. El nuevo barrio era residencial para clases altas y los edificios eran como mínimo de 3 pisos. Tienen un pequeño callejón de servicio detrás y están separados de la acera por un espacio que le da mucha prestancia a la entrada. También permite un pequeño jardincillo y la ventilación del patio inglés delante. El último relleno del Back Bay fue el espacio junto al río, en el primer trazado de la explanada del Charles, que vemos aquí. Aquí vemos la Commonwealth, al final el Public Garden, jardín público y el Commons. Y vemos la zona de Copley Square, que es un nodo en esta zona de la ciudad, donde se ubica la iglesia, la Trinity Church, la iglesia de Trinity, realizada por Henry Richardson, un arquitecto del sur que vino a estudiar a Harvard, se casó con una bostoniana y allí se quedó. Está construida en estilo neorrománico. También tenemos aquí en esta imagen, podemos ver toda la zona de las vías del tren, que más tarde, en los años 60 del siglo siguiente, fue cubierto por lo que es el Prudential Center, un centro comercial importante. Aquí vemos también la biblioteca pública que se construyó conjuntamente cuando se terminó Back Bay. Esto es una herencia puritana en Boston, que es la confianza en el gobierno y la fuerza de las instituciones públicas, en la organización del terreno público, la economía y la sociedad, algo que difiere del pensamiento de muchas otras zonas de los Estados Unidos, en los que la iniciativa privada prevalece en el orden de las cosas por encima de lo común. La coordinación de proyectos públicos basados en iniciativas locales, pero también y pagadas por donantes públicos, convirtieron también, junto con el Estado, a Boston en el siglo XIX en una ciudad moderna con bibliotecas, escuelas, hospitales, red de agua y saneamiento y grandes parques. Esta es la biblioteca pública. Es un edificio del año 1895 de los arquitectos neoyorquinos McKean, Mead and White, inspirada en la Saint-Geneviève de París, y una de las mayores aplicaciones de las bóvedas cerámicas del valenciano Rafael Guastavino. Posteriormente, en 1971, y lo vemos junto a la biblioteca de McKean, es un edificio
de nueva construcción de Philip Johnson, bastante bien integrado entre color y proporciones. Entramos en el segundo aspecto que define a la ciudad, que es el sistema de parques. La rápida industrialización y urbanización de Estados Unidos llamó en la segunda mitad del XIX a una vuelta a la naturaleza como antídoto, con cuadros naturalistas, poetas como Walt Whitman y filósofos como Ralph Waldo Emerson, que reclamaban que la naturaleza contribuyera a una mejor civilización de los Estados Unidos. El paisajista Frederick Law Olmsted simbolizó la era de construcción de parques en la que muchas ciudades proyectaron grandes espacios públicos. Su plan de 1894 para Boston fue pionero en cuanto a sistema de parques o corredor verde dentro de una ciudad y era reconocido como el esquema de parque metropolitano más notable de los Estados Unidos. La iniciativa surgió con la extensión de Back Bay, pues se amplió el jardín público y comenzó una campaña de defensa de espacios verdes en la ciudad. Al final de la Commonwealth, vemos aquí, se reclamó la reconversión de esta zona verde en el Fenway Park. Se había proyectado desde la municipalidad un sistema de parques más ambicioso que el que resultó posteriormente. Olmsted había sido llamado para el concurso de este plan. Él había realizado el Central Park en Nueva York, que es un parque grandísimo, pero es un parque único y se sentía muy atraído por la idea de fragmentar el verde en distintas piezas y hacer un recorrido por la ciudad y acercar el verde a los barrios. Como en las propuestas no encontró resolución técnica a los problemas que se planteaban, pues es una zona inundable, tomó el mando y hizo un proyecto ambicioso y propuso cerrar el circuito con parques ya existentes y llegar, uniéndolos todos, hasta el Southern, esta parte de aquí. El anillo conecta todas las zonas verdes, el área de esparcimiento del West End, la explanada, el Common, el jardín público, la Commonwealth, los Fenway Park. Este parte que en un principio era recto, lo que hace es adaptarse a la cuenca del Muddy River. Conecta con el Franklin, Jamaica Pond, también el Arboretum de Harvard y va hasta el último parque. Para trabajar con la subida y bajada de la corriente del río, lo que hizo es proponer varios estanques que irán controlando las subidas de este río. Tras el trazado de Olmsted, su discípulo Charles Eliot, junto con el periodista Sylvester Baxter, continuaron su legado potenciando un segundo anillo de reserva verde en el perímetro de la ciudad, que ven en la imagen. También potenciaron servicios coordinados entre los barrios que requerían alianzas metropolitanas y dieron lugar a la que hoy se llama el Metropolitan District Commission. Voy a hacer un breve recorrido por los parques. El Common es el vestigio del asentamiento de los primeros colonos. No era un parque de recreo, era un lugar de entrenamiento de las tropas. Normalmente, como todos los commons, es una zona verde con árboles y unos recorridos marcados. A raíz de instalarse una clase alta en la zona de Beacon Hill, solicitaron su conversión en un parque público. Lo preside la nueva Casa del Estado del arquitecto Bulfinch, que tenemos en la imagen. Fue construido en el año 1798 y es un punto de referencia en la ciudad. Junto al Common está el jardín público, un jardín romántico con un estanque central donde termina o empieza la avenida Commonwealth. Se construyó cuando se rellenó el Back Bay. El diseño final de los Fens, el Fenway Park, al final de la avenida Commonwealth, seguía, como he explicado, el trayecto del río Muddy y se planteó construir a su alrededor distintas instituciones públicas, sobre todo en lo que es Huntington Avenue.
Aquí se emplaza, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes, que posee la colección permanente más importante de los Estados Unidos después del Museo Metropolitano de Nueva York. Es un edificio neoclásico del arquitecto Guy Lowell, construido en 1909. También en la misma avenida está situada la Casa Museo de Isabella Gardner, que se fundó a finales del XX. Es una mansión construida en estilo renacentista veneciano, con una colección de pintura y artes decorativas digna de visitarse si se va a Boston. Un lugar idílico donde se reunían escritores e intelectuales contemporáneos de la dueña, como Henry James. El edificio del arquitecto Willard Sears es del año 1903, pero recientemente, entre el 2005 y el 2012, se añadió un ala diseñada por el arquitecto Renzo Piano en colaboración con Stantec, Bird and Hill. Es este de aquí. También a lo largo de la avenida. Ese es el antiguo palacio y ese es el nuevo ala de Renzo Piano. Y volvemos a la explanada del río. El éxito de la orilla como lugar de esparcimiento del barrio al lado de Mill Pond y la construcción de Back Bay despertaron la necesidad de acondicionar las orillas. El estuario del río es una costura entre Boston y Cambridge. Lo vemos aquí, Boston al sur y Cambridge al norte. Y una de las características más visibles de la ciudad, sobre todo a la altura de Back Bay. Aguas arriba, a la altura de Harvard, aquí vemos Harvard ya, se estrecha y ya es una cuenca más estrecha. Hace más de 200 años había 3 kilómetros entre Cambridge y Boston, con aguas estancadas, pantanosas, pero el plan de 1844, visionario, de Robert Gurley, dibujaba una ensoñación, una laguna con islas. Aquí vemos la península y organizaba el Common, el Public, una isla jardín. Se había inspirado en el Ulster de Hamburgo, que al construir una presa convertía el río en un área recreacional. Entonces, no tuvo repercusión en el trazado posterior, pero sin embargo sí que se quedó en el imaginario de los bostonianos mucho antes de que las ensenadas de los ríos fueran convertidas en zonas de recreo. El parque lineal a lo largo del río data de 1891. En un principio no se pensó en hacer una presa, pero la bajada de la marea de 3 metros dejaba la basura y las emisiones al descubierto. Y finalmente, juntamente con el municipio de Cambridge, se aprobó realizarla. La presa se construyó en 1910 y reforzó posteriormente, y fue esencial en la incorporación del río al espacio verde de la ciudad. Tenía una calle, era bastante amplia, una calle, zona de esparcimiento. Hoy en día se ubica aquí el Museo de Ciencias, el primer edificio construido en 1951, pero que ha crecido y se ha convertido en el Science Park. El relleno de la explanada del río se realizó en 3 partes. Primero, al comienzo del siglo XX, hacia 1910, con la construcción de la presa. Entonces se dispuso un paseo, que es el que vemos aquí, un pequeño paseo a lo largo del río. En 1930, abajo, se ensanchó para albergar unas pequeñas islas, una zona más amplia y una zona de recreo para barcas. Todo este relleno fue sufragado, el segundo relleno, por la mujer de un comerciante, la señora Storrow. Cuando le propusieron que paralelo a la explanada se construyera una vía rápida, se negó, pero paradojas de la vida, cuando después de los años 50 el tráfico se colapsó en Boston, construyeron una autopista conjuntamente o siguiendo la línea del parque y se llama Storrow Drive, pero compensaron con la ampliación de la explanada, que hoy en día se ha convertido en la playa de Boston. A partir de la construcción, la gente va a hacer picnic, hay conciertos, hay una cáscara que hace de escenario y la celebración del 4 de julio de la Independencia se realiza en esta explanada. El tercer apartado se refiere a la herencia europea. Boston tiene un carácter híbrido de ciudad con un cierto aire europeo en sus barrios y americano con una fuerte manhattanización en el distrito del centro financiero, fruto de operaciones de renovación debidas a una fuerte especulación y que arrastraron y arrasaron la punta de la península.
Desde su origen inglés conserva los primeros trazados de arquitectura europea en Beacon Hill y en el barrio de Back Bay con sus casas victorianas. En la Commonwealth Avenue, elegante paseo eje de Back Bay y sus calles adyacentes se alinean las casas de ladrillo rojo con sus miradores. Se ven también casas de ladrillas en hilera en el South End y en las manzanas North End, que forman frentes de calle bien definidos. Boston conserva el trazado original de calles torcidas en su zona más antigua, en las uniones entre los parches causados por su esforzado crecimiento, pero es fácil orientarse con sus nodos e hitos urbanos, que ayudan a establecer los caminos, como explica Kevin Lynch en su libro Imagen de la ciudad, o justo por eso, porque esas irregularidades marcan el territorio. La ciudad ha mantenido los distintos tejidos originales y carácter de los barrios, su arquitectura, la vida en las calles, los paseos, el comercio a pequeña escala, permite algo muy inusual en los USA, pues se puede vivir perfectamente sin coche, algo que sin duda es facilitado por el metro. Tiene 4 líneas, fue el primero de los Estados Unidos, había solo 4 en Europa, 3, Londres, Budapest y Glasgow, pues el de Boston se abrió en 1897 y París lo abrió en 1900. Sus líneas se cruzan en el centro y a veces son enterradas, pero cuando sale a la periferia salen a la superficie. Cada uno de sus barrios está habitado por gente de similar procedencia que le dan especial carácter. El desarrollo industrial tuvo efecto llamada y a su vez se vio favorecido por las sucesivas inmigraciones que hicieron que la ciudad asumiera una nueva geografía social. Las nuevas poblaciones se instalaron en los barrios cercanos al puerto. El borde norte, o North End, que vemos en la imagen, recibió primero irlandeses, después judíos y finalmente italianos, que mantienen su carácter hasta hoy en día. Allí se pueden encontrar todavía pastelerías donde se comen estupendos cannolis o dulces sicilianos. Durante los años que allí pasé se inundaban los días de mercado de aceitunas, salami y toda clase de productos italianos. También cuenta con un barrio chino. Todo ello hace de Boston un compendio de comunidades de distintos orígenes, de una gran riqueza por su diversidad, con una consciencia de conservar las tradiciones, las formas y la huella de la historia dentro del crisol de los Estados Unidos. Una manera de recorrer el centro es seguir el Freedom Trail, camino marcado en el suelo, donde se identifican todos los hechos más relevantes de la Guerra de la Independencia, la rebelión contra la corona inglesa. Pues Boston fue el foco del inicio, a raíz del famoso motín del té, en el año 1773, en rebelión contra los impuestos que venían desde Inglaterra, atraparon varios colonos uno de los barcos que atracaban en el puerto y lanzaron por la borda todo el cargamento de té. Recorriendo el Freedom Trail se ven los edificios del viejo Boston, algunos quedan ahogados por el downtown, que la presión inmobiliaria ha convertido en un cúmulo de torres corporativas. Empieza en el Common, con la nueva State House, y va hacia la Old State House, el Quincy Market, la torre de aduanas, Faneuil Hall, Quincy, todos los edificios que hemos observado. Cerca de Faneuil Hall está el nuevo centro de gobierno del ayuntamiento, en esta zona de aquí, una zona que fue vaciada, veremos posteriormente, y vemos arriba el edificio del nuevo ayuntamiento, un edificio brutalista. También vemos el Port Revere Mall, que está en la parte del North End, esta parte de aquí. Y si bajamos hacia el Fairport Channel, que es un canal donde se ubicaban todas las industrias, llega desde el centro hasta bien entrado el South End, pasando por el acuario y dejando de lado el nuevo Instituto de Arte Contemporáneo, llegamos también al Children's Museum, que es este edificio que restaura unos viejos almacenes. A la derecha vemos el Instituto de Arte Contemporáneo de Diller, Scofidio y Renfro, con Perry Dean Rogers, un edificio que flota
sobre la bahía y sobre el auditorio que tiene en la parte inferior con vistas al mar. En el canal quedan vestigios de la ciudad industrial que fue. En el 19 floreció un desarrollo industrial del textil y del calzado, con numerosos molinos de fabricación junto a los ríos. Y cuando esta industria desapareció tras la Primera Guerra Mundial, Boston derivó su economía hacia la electrónica y hacia finanzas y servicios. El mayor complejo industrial fue el Lowell y ocupaba el final del Four Point Channel. Estas fábricas necesitaban un montón de suministros, lo que convirtió Boston en un nido de almacenes y raíles. Estos edificios de ladrillo, los viejos almacenes, albergan hoy oficinas y se han revitalizado a lo largo y generan mucha actividad. El centro estaba atravesado hasta hace relativamente poco por la arteria central que vemos en la derecha, la izquierda, perdona. Esa es la arteria central que partía la ciudad, el centro, por aquí. Y con una operación cuyo proyecto se remonta a 1982, la llamada el Big Dig, la gran excavación, se soterraron 2,7 kilómetros en un túnel y la parte superior se recuperó para la ciudad. Hoy se sitúa el parque de Rose Fitzgerald Kennedy. Lo vemos aquí. Las grandes arterias fueron la consecuencia del boom del automóvil en los años 50, que vaciaron la ciudad. La gente emigró hacia las afueras y se creó dentro de la ciudad una telaraña de puentes, vías, autopistas para ligar todas las piezas del frente marítimo y el aeropuerto internacional de Logan. Un modelo muy criticado por la activista canadiense Jane Jacobs en su libro Vida y muerte de las ciudades americanas. Esto llevó a una masiva destrucción del centro, del West End y del centro financiero que lo sufrieron. La agencia de renovación BRA, Boston Redevelopment Authority, dependiente del ayuntamiento, se fundó con la intención de canalizar y revitalizar esta ciudad abandonada. En ella jugó un papel fundamental Wyoming Pay, que había estudiado en el MIT, y sus asociados, entre ellos Harry Cobb, que fue decano de la escuela donde estudié, y un gran arquitecto. Fueron los encargados de renovar varias áreas, dirigiendo el planeamiento urbano de la zona durante las décadas de 1960 y 1970, con estructuras que fueron nuevos nodos, a pesar de la destrucción que comportaron, como vemos aquí en la zona del gobierno, el gobierno del ayuntamiento de la ciudad. Aquí en la nueva plaza vemos el edificio brutalista que hemos visto anteriormente, este edificio de los arquitectos Kalman, McKinnell y Knowles. También la zona de Prudential Center y Copley Square al sur de Back Bay la realizaron estos arquitectos, la coordinaron. En Copley Square está uno de los edificios distintivos de Boston, la Torre Hancock, diseñada por Pay y Cobb en los 80. La nueva Torre Hancock, un edificio elegantísimo, que por su geometría, forma y textura se ha convertido en un hito, tiene la capacidad de cambiar el aspecto según la luz de las horas del día. En la foto de la derecha vemos Copley Square, con la iglesia del Trinity que les he enseñado, la biblioteca. La antigua Torre Hancock es una casa de seguros, una empresa, y la nueva Hancock. Junto con la torre de Prudential Center, que es esta de aquí, que cubre las vías del tren, la Hancock y la antigua Hancock son el skyline que define la ciudad desde el río Charles. Al otro lado del río Charles, en la foto de la derecha, esta foto de aquí, se encuentra Cambridge, que concentra dos de las universidades, que nos ha explicado Inés antes, más prestigiosas del país, Harvard y MIT. En la imagen de la derecha se ve un recodo del río helado, aguas arriba de la explanada en Harvard, con las torres Peabody, son estas dos torres de aquí, del arquitecto español José Luis Ser, residencia de apartamentos de la universidad donde viví y desde donde veía cada mañana el cambio de color del Hancock. Y pasamos al otro lado del río. El interés de los colonos puritanos por la educación hizo que Boston fuera la primera ciudad de los Estados Unidos en fundar una escuela pública en 1635 y una universidad, Harvard,
en Cambridge en 1636. Aquí vemos el Harvard Yard, donde se ubica el edificio central, la biblioteca, colegios mayores, una imagen del Peabody aquí en el centro. Yo vivía aquí arriba, en el piso, uno de los más altos. Una imagen también de Harvard Square, con la iglesia católica de San Paul y el pequeño Café Pamplona, que se encuentra en nuestro de recodos. Hoy en día hay más de 100 instituciones universitarias en la región de Boston, con lo que el paso de estudiantes que viene de todos los rincones del mundo es continuo. Son aproximadamente unos 250.000. Estas instituciones, además, aportan bibliotecas, museos, teatros a la ciudad, y esta concentración de dedicación y cultura ha caracterizado Boston como una ciudad inteligente, que ha dado nombres prominentes a la cultura, como Henry David Thoreau, Louisa May Alcott, Alexander Graham Bell y políticos como la saga de los Kennedy. También han aportado buena arquitectura, con algunos edificios relevantes de arquitectos europeos en los campus de Harvard y MIT. Solo expondré algunos de mis favoritos por sus planteamientos excepcionales y también por cómo han respondido al lugar. Uno de ellos es el Seaver Building del arquitecto Henry Richardson. Es un edificio de 1880, contundente, posicionado como el resto, como piezas exentos alrededor de este verde que es el Harvard Yard. Es el estilo nuevo románico que le caracteriza, pero esta vez construido en ladrillo. Tenemos aquí, este es Quincy Street, y cruzando desde el Seaver justo enfrente tenemos un edificio del arquitecto franco-suizo Le Corbusier. Es un edificio entre dos calles, Quincy, que es la parte de aquí abajo, y Prescott, pero no da fachada a ninguno de los dos. Está girado respecto a ellas, es un maclaje de volúmenes, atravesado por un camino que enlaza las dos calles mediante una rampa que lo atraviesa, por donde se accede a él. En sus aulas tomé clases de dibujo. En el MIT, la residencia Baker House es un edificio del arquitecto finlandés Alvar Aalto de 1948, situado frente al río. Se pliega para ajustarse al largo de su parcela, para tomar todo el frente y conseguir que todas las habitaciones tengan vistas hacia el río. La escalera, por la parte posterior, hacia el norte, se expresa como un volumen maclado y protege del viento. El último edificio que les describo es la capilla Kresge del MIT de 1955, del arquitecto finlandés Eero Saarinen. Es un cilindro rodeado de bosque que se posa sobre un estanque. El decalaje entre la pared elevada y la base recoge el reflejo del agua del estanque que entra en el interior y se refleja a través de este vidrio chispeando entre las paredes. Se accede por un nártex oscuro cubierto de vidrieras verdes muy intenso que contrasta con el rayo de luz interior que baña el altar, acompañado de una escultura de Harry Bertoia. Boston es el centro de una gran metrópolis, económico y de servicios de todo tipo, medicina, educación, investigación e industria especializada derivada de la investigación universitaria. Y se ha convertido en un centro financiero que ha transformado el downtown, alrededor del área origen de la ciudad, dejando residuos aislados para la memoria. Ese centro es inseparable de unos fuertes límites, el mar y el río, pues se liga al lugar a través de ellos. En el imaginario sobre Boston siempre aparece el agua y persiste esa relación con el mar y con el río. Un libro clásico es la novela de Melville, Moby Dick, La ballena blanca, que refleja la tradición ballenera de la bahía de Massachusetts. En novelas como La edad de la inocencia, de Edith Wharton, el calor del verano pegajoso de Boston lleva la acción hacia el río Charles y de ahí hacia la bahía. O en Las bostonianas, de Henry James, la acción en Boston siempre se vincula al agua. El frente del río se convierte en uno de los puntos de referencia, junto con el Parque Common, para recordar e imaginar la ciudad, según Kevin Lynch. La vista desde el río sugiere una imagen clara y ordenada de una ciudad que destaca por su geografía y crecimiento irregular. La cuenca ordena. También permite una visión panorámica que después de la década de los 80
añade varias torres a su perfil y se convierten en protagonistas las dos Hancocks que hemos visto y la Prudential. El agua abre huecos en la trama que permiten contemplar la ciudad desde otro ángulo, desde dentro y a distancia. El río Charles, en su ensanchamiento frente a Cambridge, permite ver la ciudad de Boston y reflexionar, como decía Dámaso Alonso en su poema El río Charles, sobre el tiempo pasado y la tristeza que se quedó junto al río. Gracias. Inés, eres verdad. Muchísimas gracias, Isabela, gracias. Nos quedamos con esta perspectiva. Compañeros, la podemos dejar, que me encanta este skyline. Sí. Muchas gracias por esta visita a Boston y por compartir también tu experiencia personal, que así también la hemos podido disfrutar de los años que estuviste allí. Abrimos turno de preguntas por si quieren pues formular alguna pregunta, comentar algo sobre la conferencia. ¿Alguna pregunta? Hay una bostoniana en la sala. How did you find your city? Explain. Could you understand anything that I said? Or no? Sí. ¿Añadirías algo? Do you want to add something on my explanation? Some special spot that you really like about the city? No. ¿Qué te ha parecido bien? Sí, sí, me aprueba ella. Sí. Es la principal juez. Sí, sí, sí. Bueno, pues si no hay preguntas, ya cerramos aquí. Muchísimas gracias, Isabela, de nuevo. Cerramos aquí el ciclo y le recordamos que todas las conferencias están disponibles en el canal YouTube de Fundación Ibercaja, donde ahora mismo pueden disfrutar de más de 30 ciudades. Gracias y nos vemos en febrero. Gracias. Construimos un mundo con más oportunidades para las personas, para conseguir una sociedad más inclusiva y sostenible. Fundación Ibercaja. Juntos hacemos más.